vamos a meditar en un nombre de Cristo, el Libertador, y corresponde a la fecha de hoy, 22 de septiembre. Este nombre está dado por el apóstol Pablo en la carta a los romanos y está describiendo el futuro para el pueblo de Israel. Es interesante esta porción del libro de Romanos que dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esta cita es de Romanos 11:26 y está citando al profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20 del Antiguo Testamento. En realidad, los capítulos 9, 10 y 11 son un bloque del libro o la carta a los romanos. El apóstol Pablo usa este tiempo de su libro para describir la acción libertadora de Dios a su pueblo Israel y su restauración futura en un tiempo profético, en que por distintos medios políticos conmocionantes, como los relatados en el libro de Apocalipsis, será restaurado a la comunión con Dios en medio de 7 años y el tiempo de tribulación que pasan desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Israel volverá su mirada a su Dios, tal como está profetizado en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, en lo que llamamos la profecía de las 70 semanas. Creemos que las 69 semanas culminó con la muerte de Jesús, el Mesías, en la crucifixión. Ahí se detiene el tiempo para Israel y vuelve a reanudarse proféticamente para que se cumpla la semana 70. Y esto ocurre en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Para el salmista, el libertador era su confianza en tiempos de tribulación y habla de él como un refugio personal. Por ejemplo, el Salmo 40, verso 17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Palabras bien podríamos hacer nuestras en estos tiempos por la pandemia que nos ha alcanzado en forma mundial, pero en realidad es en la experiencia personal que debemos ser contenidos y poner nuestra confianza en aquel que ha prometido ser realmente nuestro libertador. Confiar en Cristo significa ejercitar nuestra fe en Él, aún en el medio de circunstancias inéditas para nosotros. Yo he leído muchas veces de las distintas pestes históricas que pasaron a lo largo de la historia humana, o como país en algún momento la peste bubónica, transmitida por las ratas que invadían Europa o en nuestro propio país. En su mayor momento, en la oscuridad para el mundo, cuando todos los juicios caen sobre la humanidad, el anticristo futuro perseguirá al pueblo judío. Pero habrá, dice la Escritura, un avivamiento de la fe. 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, serán marcados y señalados para que sean los misioneros en el momento de la gran persecución por todo el mundo, cuando los famosos personajes, la bestia, el anticristo, el falso profeta,
quieran aniquilar de la tierra todo lo que esté relacionado con el judaísmo y luego con el cristianismo. Pero finalmente, el libertador, el Mesías, Jesucristo, que fue rechazado en su momento, será manifestado y salvará a su pueblo, cerrando una etapa de esta historia, de la historia del hombre. Comenzará a reinar en Jerusalén por 1000 años, lo que muchos llamamos el milenio. Hoy, el pueblo de Israel sigue rechazando a su Mesías, pero un día no muy lejano le reconocerán y clamarán a él como el libertador. En medio de circunstancias inéditas para nosotros, lo que estamos viviendo nos debe hacer levantar la mirada. En nuestro propio país hubo distintas crisis sanitarias. La que dejó una marca imborrable en mi vida fue la de la parálisis infantil, por ejemplo, o poliomielitis, que asolaba el país. Fue en los años de mi época de estudiante secundario, en la década del 50, donde, por ejemplo, nacieron entidades dedicadas a la rehabilitación de los afectados. Recuerdo los dramas de personas que llegaron a vivir mucho tiempo en respiradores artificiales, los pulmotores de aquella época, máquinas que tenían a la gente acostada dentro de un tanque de acero inoxidable, de la cual solo por espacio de pocos minutos podían abandonar para su higiene, o las muchas personas afectadas de por vida con una discapacidad o muerte directamente. En aquella época, por ejemplo, en Bahía Blanca nació una institución muy querida como IREL y ALPI a nivel nacional. Como cristianos, nosotros hemos acudido a nuestro Salvador, a nuestro Libertador. Recordamos una de sus famosas discusiones con el pueblo judío. Él dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, podemos leer versículos 32 al 36, pero también ha sido nuestra esperanza en los tiempos que vivimos. Israel no le reconoció, pero nosotros sí hemos sido libertados, pasando del reino del engaño y la mentira al reino de la libertad y la verdad. La verdad nos libertó del pecado personal, de sus consecuencias, y realmente nos hizo libres. Yo les dejo para que pensemos en nuestra esperanza. Dice el capítulo 8 de Romanos que estamos comentando: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto está en Romanos capítulo 8, versos 21 al 23. En este día debemos agradecer a Dios porque nosotros en Cristo, nuestro Libertador, gozamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiera el Señor bendecirnos en el resto del día y que nosotros podamos gozar, como hemos leído recién, en Cristo, nuestro Libertador. Hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.